¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, señoras y señores, una semana más a nuestro Primera Plana. Ya saben que analizamos la actualidad en formato de entrevista. ¿Y qué otra actualidad hay en estas últimas semanas, desde más o menos unos días antes del 22 de mayo, que esas acampadas que han ido creciendo, floreciendo por cualquier rincón de nuestro país, de nuestra piel de toro, que decía el otro? En Asturias también, en el caso de Asturias, en Mieres, en Langreo, en Avilés, en Oviedo y en Gijón. En estos sitios hay de forma permanente acampadas de quienes piden una democracia real ya. No están satisfechos, no se ven representados con los actuales partidos políticos y piden mejoras y cambios. Lo llevan pidiendo desde antes de esas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. Otra cosa es que los políticos hayan entendido el mensaje. Eso nos lo van a contar ellos, como nos van a contar otras muchas cosas en esta entrevista de Primera Plana de hoy, como decíamos, con los protagonistas de esta noticia, de estas acampadas de la democracia real. Con nosotros está Irache Piñeiro. Tanto Irache como Joaquín, a quien presentaremos ahora mismo, los dos son simplemente miembros de esta acampada de Langreo, concretamente, y le damos la bienvenida a Irache. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, bueno, solo remarcar que es la acampada no solo de Langreo, sino que es todo el Valle del Nalón, pero el centro, el campamento base, está en Sama de Langreo. Vale, muy bien, perfecto, muchas gracias, Irache. Y Joaquín Fernández, que es miembro también de esa acampada que está en Langreo. ¿Qué tal, Joaquín? Bien, aquí estamos. Bueno, estáis y además lo venís manteniendo desde unos días antes, el día antes, si no me equivoco, en el caso de Langreo, del 22 de mayo. Allí estáis acampados, ¿no? Sí, se había convocado por el Facebook una pequeña asamblea de 6 de la tarde a las 9 en el Ayuntamiento de Sama, y ese día, por suerte, se congregó un mayor número de personas y se tomó la decisión de acampar a partir de ese día, ahí en la Plaza Ayuntamiento. Joaquín, ¿cuántos hay más o menos? ¿Cuántas personas hay ahí acampadas? Bueno, el número varía, porque, bueno, sabes, como en todas las acampadas, hay una, digamos, un retén que está permanentemente allí, que nos vamos rotando, y luego hay unas horas de mayor afluencia, porque tenemos una asamblea diaria a las 8 de la tarde, ahí puedes contar 100, 200, 300 personas, depende, ¿no? Y bueno, hay una gente, en Langreo no somos demasiada gente, pero sí somos gente, estamos viendo, muy concienciada y muy constante y muy fiel, ¿no?, a lo que es el espíritu de este movimiento, ¿no? ¿Os coordináis con el resto de las ciudades asturianas, incluso fuera de Asturias, donde hay estas acampadas? ¿O? Sí, hay una coordinación, sobre todo a nivel de comunicación y de actividades globales, como va a ser la manifestación en Avilés de este domingo día 5, para la cual se hicieron, pues por ejemplo, la semana pasada el miércoles pasado hubo en Oviedo una reunión de miembros de todas las acampadas de Asturias, sobre todo a nivel de comunicación. Luego las actividades que se hagan ya son actividades locales de cada ayuntamiento, de tal, pero hay comunicación. Sobre todo lo que interesa es un poco las actividades que se hacen en un campamento, que se pasen a otro campamento, compartir ideas y demás. Bueno, ¿y qué hacéis allí actualmente en la acampada del Langreo? Bueno, pues esta semana normalmente tenemos un programa consensuado de actividades que son de todo tipo. Es decir, no vamos a estar todo el tiempo con el tema político, aunque esa es la base de nuestra actividad, pero sí hay otro tipo de actividades más lúdicas o más de implicación, sobre todo con los vecinos, con la gente del pueblo, ¿no?, que no nos perciban tampoco como algo ajeno a ellos, porque no lo somos. Y además, bueno, ganarnos en la medida de lo posible su simpatía, ¿no?, porque estamos trabajando sobre todo para ellos, ¿no? ¿Consideráis que los vecinos os han aceptado? Ya sabéis que en la Puerta del Sol los comerciantes, por ejemplo, hablan de que está provocando molestias. En el caso de Langreo, ¿cómo es la relación con los vecinos y con los comerciantes de la zona? Pues en el caso de Langreo, yo por lo menos lo que conozco es la gente que se acerca a la carpa, entonces la opinión es buena, porque si se acercan ahí normalmente es para decirte cosas buenas, expresar la opinión y mostrar el apoyo, ya sea pues bien viniendo a las asambleas todos los días a las 8 o bien viniendo a preguntarte qué es lo que necesitas cada día. Yo, por lo menos a mí no me llegó todavía ninguna queja, porque bueno, tampoco somos un grupo excesivamente numeroso por la noche, entonces eso en ese sentido de ruido y de limpieza está bastante controlado. Bueno, la pregunta ahora, o las preguntas pueden ser dos, una de ellas por lo menos es ¿hasta cuándo está acampada? Bueno, eso está por decidir, es decir, hay un sector de gente, como todos los colectivos, que tiene más empuje, más ganas de continuar. Hay otra gente que puede estar ya un poco fatigada. Eso está por decir. Tenemos una asamblea
una reunión, una manifestación el domingo, como dijo la compañera antes, en Avilés, a partir de ahí cada una de las acampadas decidirá, ¿no?, en asamblea lo que hace, si se retiran o si se juntan varias acampadas. Es un tema que está todavía abierto. Y la segunda pregunta sería, ¿y qué se ha conseguido? ¿Qué se ha logrado con todo esto? Porque si ahora, si se tomara la decisión de finalmente disolver esas acampadas, ¿queda todo en agua de borrajas o cómo ponemos fin de una forma digna y efectiva a estas acampadas? Pues el fin, bueno, como tú dices, es el fin de la acampada, entonces por lo menos para mí no es lo más importante. De hecho, que se haga ya de manera coordinada no es lo importante, porque la acampada es una fase y lo que se haga después, nuestras asambleas había presentado diferentes posibilidades, entre otras mantener las asambleas en la calle. Entre otras opciones era la de recuperar los kioscos de la música y hacer las asambleas en los kioscos de la música, porque es un lugar más o menos perdido, que no se utiliza para nada, que la gente recuperar esos espacios públicos. Y luego de lo que hemos conseguido, pues por mi parte creo que solo el hecho de hacer una asamblea en una plaza ya es un logro en sí mismo, que haya un micro abierto en el que cualquier ciudadano pudiera expresar su opinión, su queja, su propuesta o lo que le venga en mente. Y lo decía Irache muy bien, ¿qué se ha conseguido? Esa es también otra pregunta. Bueno, yo sería incluso más ambicioso, más optimista. Es decir, y haría énfasis en una frase que dijo ella. Conseguir, tal como están las cosas, que un grupo de gente se reúna libremente, abiertamente, en un espacio sin manipulaciones y hable de sus problemas, es un logro espectacular. Si además conseguimos, como creo que vamos a hacer, que esto perviva en el tiempo, porque la acampada, como también dijo ella, no es más que una fase inicial, es el inicio de acciones que se irán programando más adelante en función del devenir de los acontecimientos. A nadie se le escapa que hay unas elecciones generales dentro de un año. Los enemigos, no quiero hablar de enemigos, la causa que originó todo este movimiento, las causas siguen estando ahí intactas, la economía financiera sigue siendo el eje que controla a los políticos siguen estando corruptos, es decir, la mayor parte de los móviles que generaron estas acampadas están intactos, entonces el problema sigue y la respuesta va a seguir. La acampada solo es una forma de respuesta, solo fue una forma de respuesta concreta y puntual, pero que nadie piense que el movimiento se va a desarticular, porque está perfectamente estructurado y cada vez más, lógicamente. ¿Qué posibilidades hay? No sé si ya podéis decirnos qué se va a hacer después, porque hablabais de que esto es una fase, va a haber después otra fase. No sé si podéis decirnos qué es lo que va a ocurrir después, o por lo menos las propuestas que ha habido de lo que se puede hacer el día después de las acampadas. Irache, bueno, abierto para los dos. Yo te diría que no es una buena idea revelar la estrategia de un movimiento en un medio de comunicación. Por otra parte, también dependerá de lo que se decida cada colectivo. Es decir, aquí hay gente muy heterogénea, de muchos grupos de edad, con intereses muy variados, y entonces esto es un proceso dinámico y de esta dinámica surgirá. Lo que sí vemos es que hay unas ganas muy grandes de que esto continúe y no se quede, bueno, pues en una protesta espectacular, que es lo que está siendo hasta ahora, ¿no? Sí, yo, bueno, por mi parte quería hacer hincapié sobre todo en el hecho de que a este movimiento se le está pidiendo muchísimas cosas, casi hasta el punto de pedirles casi un buen partido político, en el sentido de hacer propuestas, de casi formar un programa electoral. Yo, por mi parte, lo que me parece más interesante, el otro día creo un periodista decía, bueno, esta gente se sabe muy bien lo que no quiere, pero no se sabe lo que quiere. Yo, por mi parte, si todos o cada uno tenemos claro lo que no queremos, me parece un logro importante, vamos, me parece el mayor logro y por lo menos yo hasta donde quiero llegar. Pues porque si criticas un sistema habrá primero que intentar derruir ese sistema y no construir castillos en el aire. Luego, una vez que se destruya este sistema, ya veremos lo que puede surgir de ahí, pero hasta entonces... ¿Esa posibilidad de formar un partido político está descartada? Esa posibilidad es una tentación de un sector del movimiento que tenemos clara, que existe. ¿Cómo articular eso para que ese partido político no se acabe convirtiendo en uno más, con todas las lacras que eso representa? Bueno, es algo que está por hablar. Aquí habría que hablar ya de la posición personal de cada uno y aquí, por supuesto, me voy a abstener, ¿no? No voy a decir nada.
Bueno, vosotros en Langreo, en el Nalón, habéis llevado a cabo varias actividades, movilizaciones. Contarnos alguna de ellas. Irache, por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo la primera fue el miércoles pasado, día 20 algo, 27 me parece. Día 25 de mayo. 25, ¿eh? Sí. Pues el día 25 la primera que se hizo fue una acción de una ocupación simbólica de las diferentes sucursales de banca que hay en Sama de Langreo, en las que íbamos como una veintena de personas, yo creo, con diferentes lemas, diferentes pancartas. Se leía un escrito contando un poco la situación económica actual en el país y haciendo un poco de ruido, bueno, un poco una manera de llamar la atención a los medios de comunicación, que la gente se enterara que estamos ahí, cuáles son las protestas, porque una de las principales es la nacionalización de la banca y demás. Entonces, bueno, yo creo que salió todo muy bien. ¿Y cómo se suele ocupar un banco de...? Bueno, un banco es un espacio público, entonces tú entras en un banco como un cliente más, sacas tu pancarta. Al principio hay unos momentos... en Cajastura, además. Entramos en todos. Empezasteis en Entonces, bueno, la reacción es, en principio, de sorpresa, porque claro, esto es algo que se está haciendo en otros países muy a menudo, pero aquí es nuevo, ¿no? Nosotros también contábamos con ello, claro. Y bueno, la reacción es de sorpresa. Los clientes al principio no saben muy bien de qué va, pero bueno, como ya te conocen porque estás en la Plaza del Pueblo, rápidamente te asocian, ¿no? En cuanto a la respuesta de los empleados y de los directores, pues hay un abanico muy amplio, desde simpatía hasta, bueno, cierta cabreo, indignación. Algún director se puso un poco nervioso, ¿no? Pero nada más, la cosa... Nada más, porque no, simplemente unas pancartas con unos eslogans claros, además, verídicos, ciertos absolutamente, verdades como puños. Bueno, buscar... A ver, todos sabemos que esta crisis la ha desencadenado el poder financiero, entonces, bueno, el poder financiero son ellos. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los bancos más potentes, no voy a decir el nombre aquí, pues cuando llegamos a él ya lo habían avisado las demás sucursales de la competencia y estaba cerrado a calicanto, ¿no es cierto? Ah, cerraron. A calicanto. Tuvimos que hacer allí fuera un poco de espectáculo para por lo menos que se nos viera, ¿no? Es decir, bueno, ellos también son conscientes, ¿no? Ellos son empleados, lo sabemos, pero saben a quién sirven, ¿no? Entonces, bueno, te puedes imaginar un abanico de reacciones pues, muy amplio, ¿no? ¿Ninguna de vuestras protestas se ha dirigido contra la clase política directamente? Pues no sé, a la puerta del ayuntamiento o a la puerta de la Junta, pregunto, o eso no lo habéis valorado, o en Madrid, en la Puerta del Sol, pero no en la Moncloa, como dice mucha gente. ¿Por qué no en la Moncloa? Ya. Bueno, yo sé que aquí en Asturias se hizo alguna en la Junta General del Principado y en el edificio de Presidencia del Gobierno creo que también. Entonces, bueno, aquí sí se apuntó también a la clase política. A ver, todos tenemos claro cuáles son las prioridades. En este momento, el sector financiero, pero los gobiernos títeres también, claro, por supuesto. La corrupción política, por supuesto. ¿Qué pasa? Nuestra capacidad de respuesta también es una capacidad limitada, ¿no? Entonces, bueno, se van seleccionando objetivos y según la posibilidad se va haciendo, vamos, no hay más. Principalmente la actividad de denuncia fue esta, ¿no? La de las entidades, la de los bancos. ¿Habéis organizado, pensado alguna más? No, tuvimos otra más, ¿no? Sí, bueno, se hizo otra también la misma semana, el viernes, se hizo una en la oficina del paro en el INEM, en La Felguera. Y... ¿Ahí es donde presentasteis en Bañador o no? Sí, no, bueno, no exactamente en Bañador. No, vamos, se hizo como una especie de performance imitando un poco Full Monty. Ah. Y bueno, hubo un striptease, pero para que se viera sobre todo un cartel que llevábamos cada uno con un eslogan por ejemplo, de más trabajo, menos horas, entre otros. Y bueno, fue divertido, además en la gente le INEM lo aplaudía. Sí. No, claro, le alegraste la mañana, ¿no? Claro, imagínate la cola del paro. Claro, lo triste que es la cola del paro, que llegue un grupo de jóvenes allí también, además llevamos música y tal, y se pongan a bailar allí y que se sienta la gente reconocida y apoyada. Es decir, no sé, la situación de paro es una situación angustiosa, ¿no? Nosotros también la padecemos, pero bueno, es generar simpatía, ¿no? Generar simpatía con... Sí, sobre todo recordar que son acciones a las que todo el mundo, no es que esté organizado por nosotros, sino que aparte de estar organizado por nosotros, son acciones a las que todo el mundo se puede sumar. Claro. Y de hecho el día del INEM lo hicieron. Hubo gente que estaba tomando su café y también se vino a dar palmas o a montar un poco jaleo con nosotros.
En Gijón, creo, leí en algún sitio que quedaron en bañador, ¿no? Y que se presentaron ahí en bañador y con toalla, además, incluso como si fueran a la playa. Hicieron los martes al sol, creo que hicieron. Los martes al sol. Sí, los martes al sol. ¿Cómo hacer que todo esto ahora no quede, como decíamos antes, en agua de borrajas? Yo insisto sobre eso porque, claro, ¿y ahora qué? ¿Esto se lo trasladáis a los políticos y que lo acepten o se les presiona para que así sea? ¿Y ahora qué? Es la pregunta. Bueno, ahora aquí entraríamos en el terreno de lo personal. Aquí, vuelvo a decir, en el movimiento hay un montón de opiniones, de posicionamientos. Hay gente muy joven que no tiene quizá la amplitud de miras que pueda tener gente que llevamos más recorrido en el tema de lo político o de lo social. ¿Cómo? Bueno, tendremos que reflexionar mucho, hablar mucho, sobre todo para que esto no se acabe convirtiendo o no sea fagocitado por el propio sistema contra el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como te decía antes, empieza una nueva etapa, la más importante, ¿eh? La más importante. Sí, y de todas maneras sí que también desde el Valle del Nalón estamos llevando a cabo también otras actividades, como es la de ir todas las mañanas a cada mercado que se celebra en cada pueblo para repartir información. Ahora, por ejemplo, estamos sobre todo haciendo hincapié en la manifestación del viernes, desde Avilés hasta el Niemeyer. Del domingo. Ay, perdón, del domingo. Entonces sí que estamos empezando a salir un poco de la plaza y a hacer otro tipo de actividades fuera de la plaza. Luego, lo que se vaya a presentar en cada ayuntamiento son propuestas que van saliendo cada día en la asamblea y que se seguirán estructurando según se vayan madurando las asambleas, que estamos bastante verdes todos, claro, por la falta de costumbre de discutir en público y de tener ese privilegio que lo tenemos y no sabemos que lo tenemos. ¿Tenéis trabajo ambos? Por ejemplo, Irache, ¿tú trabajas o no? Yo acabo de acabar ahora los estudios de filología francesa. He estado viviendo en Francia y acabé ahora mismo. ¿Y crees que lo vas a poder encontrar o según está la cosa? Bueno, pues en mi caso supongo que, además siendo una carrera de letras que no está siendo muy beneficiada ahora mismo, las alternativas que hay es preparar oposiciones o irte fuera como siempre o... ¿Y en el caso de Joaquín? Bueno, yo soy profesor interino de secundaria, pero este año... Pero bueno, no hay oposiciones, ¿no? Sí, pero bueno, las oposiciones para sacar una plaza es muy difícil. Yo soy interino y este año con los recortes estoy en el paro. No, vamos. O sea que no somos ajenos a lo que estamos haciendo, somos víctimas también, ¿no? ¿Y el día 22 de mayo fuisteis a votar? Si me queréis responder, ¿eh? Si no, no. Sí, yo fui a votar. Yo no. ¿Y pensáis que esa es la solución? Como algunos dicen, votar en blanco, no ir a votar. Por ahí pueden pasar las soluciones, pues también eso se ha debatido, ¿no? Yo creo que la solución... A ver, no podemos nunca... Yo soy historiador, entonces, bueno, quizá me vaya a derivar por ahí. Bueno. No podemos sustraernos a una realidad, a una coyuntura que es el resultado de un proceso... En el caso del fenómeno que estamos abordando ahora, que es, bueno, un fenómeno de crisis económica global, de una clase política corrupta, de una crisis de la democracia tal como se concibió en este país hace 30 años, pensar que nosotros podemos darle un vuelco a todo esto es también un poco ingenuo, ¿no? Pero tampoco tenemos que minusvalorar nuestro poder, ¿no? Porque si somos la mayoría de gente que nunca nos hemos implicado con este régimen, yo le llamo régimen a esto, somos gente que nunca nos hemos corrompido, somos gente limpia, somos gente joven, o son gente más joven y menos joven, pero sí somos un poco, o sí podemos representar, y eso estoy seguro porque me he recorrido todos los campamentos y he hecho muchas tertulias y, bueno, me lo he pateado bien todo. Sí somos gente que no nos creemos ya esta historia, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien cómo, pero esto no puede seguir así. No nos sirve. Lo que pasa es que os dicen, vale, pues presentar alternativas. Y a lo mejor no sois vosotros los que lo tenéis que presentar. Nosotros no somos políticos, sí, indignados. Sí, yo insisto en que, en tanto que no es un partido político, no tienes que presentar un programa político alternativo. Entonces, y luego en cuanto a las elecciones, uno de los puntos principales del programa de Democracia Real Ya, pues es un cambio en la ley electoral. Entonces, los resultados que salgan de unas votaciones y de unas elecciones cuya base está en favorizar únicamente a dos partidos, creo que queda bastante al margen de este movimiento.
Comenzasteis con la acampada, con las movilizaciones, llevan también el nombre de 15M, por tanto el 15 de mayo hubo manifestaciones antes y después de las elecciones de diferentes partidos políticos. ¿Creéis que han entendido lo que les pedíais y lo que reclamáis? En absoluto. No entienden nada. Están absolutamente perplejos. También te diría que estamos incluso perplejos nosotros por la magnitud del movimiento. Es decir, aquí estamos un poco perplejos todos. Medios de comunicación, partidos, y yo diría que nosotros mismos, ¿no? También un poco como historiador te diría que cuando se produce un fenómeno de este tipo, que es un fenómeno de fondo, suele pasar eso, ¿no? Nos pilla desprevenidos a todos, de repente todos nos vemos implicados, cada uno desde su posición, y tiene que pasar un tiempo para que esto sea asimilado por todos, ¿no? Pero yo creo que los políticos están menos capacitados que nadie para entender esto. Bueno, yo más bien diría que no lo han querido entender o no lo quieren entender. Precisamente porque un poco la sociedad está configurada con que hay siempre que aportar cosas positivas, es decir, cosas que propones tú, cuáles son tus gustos, todo ese tipo de cosas. Entonces, si surge un movimiento que es más bien negativo y de crítica, no se quiere entender que eso exista. Entonces, para desvalorizarlo se dicen ese tipo de cosas de, bueno, ¿qué queréis? ¿Qué proponéis? Entonces, yo creo que más bien no lo quieren entender. La pregunta que siempre os estarán haciendo, me imagino, es ¿y quién está detrás? Porque para organizar esto así de improviso, un grupo de ciudadanos... La respuesta es no hay nadie detrás. Yo me enteré por una red social... Eso iba a preguntar. Por ejemplo, en tu caso... Que había una reunión de 20 personas un día en Oviedo que estaban preparando una manifestación, que estaban indignados y cabreados contra una serie de cosas básicas, sobre todo la crisis, quiénes la han causado y quiénes están siendo cómplices de su mala gestión. A partir de ahí se empezó a mover solo. Yo cuando fui a la primera manifestación, yo te digo, primer día 30 personas en la losa sentadas. Manifestación, 2.000, 3.000 personas. Y a partir de ahí no hay. Es que todavía hoy no hay mecanismos de coordinación eficaces, totalmente eficaces. Imagínate al principio, es que yo creo que nadie sabe cómo empezó esto. Es uno de esos momentos que yo calificaría de históricos en el sentido de que es la propia dinámica de los sucesos la que mueve a la gente y no al revés, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los sindicatos podrían aprender de vosotros, quiero decir, porque cualquier cosa que organicen los sindicatos, bueno, en el Nalón es verdad que algún cierre de alguna empresa, pues sí ha conseguido llevar a mucha gente a la calle, pero no hay demasiado afán por movilizarse entre la gente hoy en día, ¿no? Y sin embargo vosotros sí lo habéis conseguido. Sí, mira, los sindicatos, a ver, no hay que meter a todos los sindicatos en el mismo saco, pero digamos que los grandes sindicatos, y yo te lo digo, milito en uno de ellos, bueno, cotizo a uno de ellos. Hace tiempo que están vendidos al poder, lo sabemos todos, son una parte más del aparato, de control, en este caso, de las tensiones laborales. Entonces no pueden entenderlo porque son una parte más del aparato del Estado. Otros sindicatos de corte más independiente, más minoritario, sí tienen muy claro lo que estamos haciendo y sí comparten nuestra forma de ver las cosas. Y algunos están en las asambleas, no como sindicatos porque no lo permitimos, pero sí a nivel individual aportando sus experiencias organizativas y de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, los sindicatos... hace unos días aquí mismo en esta mesa algunos contertulios analizaban este tema vuestro de las acampadas y alguno de ellos decía que jamás se ha conseguido, y es una frase que seguramente habréis oído, jamás se ha conseguido nada estando sentado, con una acampada o con una sentada. Pedían que fuerais más explícitos, más... ¿Qué diríais sobre este asunto, Irache? Pues yo insisto en que yo creo que todos tenemos claro que efectivamente las acampadas son una fase y que todos, cada uno de nosotros estamos pensando ya en cuál va a ser la siguiente fase, que es la de seguir reuniéndose en asambleas, seguir haciendo acciones en la calle, ya no solo en las plazas, sino también en mercados, en parques en las que puedas llegar a todo el mundo y seguir manteniendo el movimiento en la calle, no solo ya en, pues yo qué sé, en oficinas cerradas o demás en las que no todo el mundo tiene acceso. Y bueno, no sé, yo creo que sí que se va por esa línea y que si el movimiento es fuerte se puede seguir trabajando en esa línea. Joaquín. Bueno, lo que dijo ella, no podemos desvincularnos de nuestra base, que es una base de gente que no se siente representada por los partidos políticos.
Entonces nuestro ámbito de trabajo tiene que ser necesariamente ese. Pues un 30% de gente se abstuvo de votar en estas elecciones. En ese 30% de votantes hay muchísima gente que piensa como nosotros, lo sabemos, ¿no? Pues ese será nuestro ámbito de trabajo, obviamente. Bueno, en Madrid los vecinos, sobre todo los comerciantes, están protestando. ¿Lo entendéis vosotros? ¿Qué pensáis? Porque además también están decidiendo si finalmente desmantelan el campamento o no. ¿Qué creéis vosotros que debe ocurrir? ¿Y entendéis esas críticas también de comerciantes, etcétera, y de la gente, de que la gente vaya un poco cansándose, ¿no? Comenzó muy bien, pero lógicamente Sí, de todos modos, el tipo de protestas que vienen desde Madrid, no sé exactamente, depende de qué medio de comunicación escuches, dicen que viene de un lado o de otro. Yo había escuchado que viene sobre todo el Corte Inglés, que es el mayor perjudicado. Pues supongo que porque los pequeños negocios sí que se ven muy fortalecidos, porque hay gente que está allí y la gente que está en la acampada comparará en el pequeño comercio. Y luego, sin embargo, también de colegas que hay, por ejemplo, en Sevilla, además, decían que, sin embargo, en Sevilla sí que estaban contentos porque en el sitio en el que está ubicada la acampada son pequeños comercios también y se están viendo beneficiados en ese sentido. Yo, como hay tantísimos rumores de este movimiento y demás, escuchar ese tipo de cosas me parece que sirven únicamente para desvirtuar el movimiento. Sin más. Joaquín. Bueno, estoy con ella. Además, en cada ciudad pues hay una estructura, una infraestructura en este caso, y una dinámica diferente. Entonces, bueno, puedo entender que haya gente que se sienta un poco abrumada por la presencia de tanta gente, pero es que no tenemos otro ámbito de expresión en este momento que no sea la calle, y es que además nos gusta. Entonces, bueno, es muy difícil parar un proceso de este tipo, porque tampoco nadie tiene ni poder, ni autoridad, ni potestad para decir a nadie que se vaya a su casa. Entonces, yo no puedo decir nada en este sentido, ¿no? Bueno, en Barcelona sí se utilizó esa potestad, ¿no? Bueno, sí, pero no la utilizamos nosotros, la utilizaron unos señores muy grandes con unas porras. ¿Qué opináis de ese? Pues opinamos que, yo por lo menos opino que desalojar a gente como nosotros para dejar libre una plaza para que vengan hinchas de un equipo de fútbol, pues bueno, habla por sí solo, ¿no? Es decir, ¿qué piensan ellos de nosotros y qué piensan de los hinchas de fútbol? ¿Qué representa el fútbol para ellos y qué representamos nosotros para ellos? El fútbol para ellos es bueno y nosotros para ellos somos un peligro. Habla por sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que la imagen hablaba por sí misma. Cuando ves a una persona con una flor, que te tiende la mano con una flor, y enfrente ves un tío con un casco y una porra en la mano, yo creo que es clara la imagen, porque la fuerza es desproporcional. Bueno, habéis organizado para el domingo, vamos a recalcarlo si queréis, un acto que tiene lugar entre el Ayuntamiento de Avilés y el Niemeyer, ¿no? Sí. Cualquiera de los dos. Sí, pues lo que se pretende es hacer una marcha desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Niemeyer. La razón de haber escogido este edificio es porque se había inaugurado como un edificio para celebrar actos sociales, culturales, incluso el propio Niemeyer llegó a decir de paz. Entonces se considera como un emblema también un poco para este movimiento, como que encaja muy bien acabar una marcha allí. Fue una propuesta de uno de los colegas de Avilés, y cuando hubo una de las reuniones de coordinación a nivel de Asturias, todo el mundo lo acogió, nos pareció una buena idea, además para volver a vernos, para que sigan fortaleciéndose un poco las relaciones entre nosotros, y nada, estamos un poco haciendo la tarea de propaganda para que todo el mundo se apunte. Ahí estaremos. Bueno, y ahí sí van todas las acampadas de Asturias, ¿eh? Sí. Es una forma de encontrarnos todos porque, bueno, estamos comunicados virtualmente, pero físicamente es más difícil, ¿no? Entonces es una forma de reconocernos y de celebrar nuestra existencia en colectividad, ¿no? Además en un lugar que está concebido expresamente para eso, ¿no? Según su propio arquitecto. Otra cosa que sea verdad, que se utiliza realmente para... Exactamente, es un poco... Nuestra intención es que así sea. Además que el llamamiento es no solo a las acampadas, es a todos los ciudadanos, y además no solo de Asturias, sino a todos aquellos que se quieran unir, un poco aprovechando que estamos todos allí para fortalecer un poco la discusión crítica y política que surge en las asambleas particulares. Bueno, pues llegando ya al final, me gustaría que lo último que queráis decirle a los ciudadanos que nos estén viendo ahora mismo. Bueno, ¿no? yo diría que nadie piense que esto es el final de nada, que hay muchísimos que pensamos que es el comienzo.
Yo le daría a este movimiento una dimensión histórica, sin ninguna duda. Y a toda la gente joven que me pueda estar viendo y que se siente identificada, que no se crea nada de lo que está diciendo por ahí ni la derecha, ni la ultraderecha, ni todos estos medios interesados en desvirtuarnos, que no somos delincuentes, que no somos desarrapados, aunque podríamos llegar a serlo dadas nuestras condiciones de vida, pero bueno, de momento no. Que somos gente, la mayoría cualificada, consciente, y que aquí estamos para acoger a quien quiera, a todo el que piense que otra realidad y otro mundo fuera de este régimen es posible, solo eso. Sí, pues un poco en la misma línea, animar a todo aquel que se considere ciudadano y que esté en disconformidad con el sistema político y social que hay un poco ahora, que tenga un poco algo por lo que protestar, que se anime a venir y ayudar a recuperar esos espacios públicos en los cuales se puede crear conciencia crítica al sistema que no nos representa. Por cierto, que sin Internet no sé qué hubiera sido de este tipo de movilizaciones, ¿no? Nos han ayudado mucho. Internet, que se creó con otros fines, fíjate cómo les ha salido, ¿no? Fines militares, ¿no? Porque la mayoría de los contactos que tenéis y las convocatorias, etcétera, han surgido en Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino. Sí, hombre, en el Nalón funciona más, como somos un pelín, funciona un poco más el boca a boca, pero sí es verdad que a nivel de regional, el poder hacer una reunión de 4 horas con antelación no se lograría sin Internet, sí está claro. Bueno, pues a los dos muchas gracias. A Irache Piñeiro, hemos dicho simplemente miembro de esa acampada que se lleva a cabo en Langreo, muchas gracias por estar aquí. Y a Joaquín igual, muchas gracias por estar aquí. Bueno, señores, y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de otros asuntos. Vamos a conocer un poco más a una plataforma, muy cañeros ellos, muy críticos con el Ayuntamiento de Gijón, en este caso, la plataforma SOS Cabueñes. Eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte del programa dentro de unos instantes. Bien, pues aquí estamos en esta segunda parte de Primera Plana, en esta semana, en este viernes y domingo, como es habitual, en la redifusión del domingo, para hablarles, lo decíamos al principio, de una de las plataformas, de las organizaciones más reivindicativas, probablemente junto con Aval, de las más reivindicativas de Asturias, con el urbanismo que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Si Aval se ocupa de Llanes, la plataforma SOS Cabueñes se ocupa de Gijón y de un urbanismo que ellos consideran desmedido y que en algunas ocasiones puede haber servido incluso para beneficiar a algunas personas. La última noticia que tenemos sobre ese urbanismo gijonés es que la Fiscalía de Asturias, esta misma semana, prácticamente hace unos días, habría diligencias sobre la conducta de la alcaldesa, de la todavía alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, en el plan general de Gijón por Somonte. Se habla incluso de la posible relación, bueno, posible no, de la relación de parentesco que existe entre la alcaldesa y su sobrino y un presunto, ahí sí, trato de privilegio. Hemos querido aclarar la cantidad de denuncias que sobre el urbanismo gijonés tienen ahora mismo, algunas de ellas todavía vivas, en marcha, absolutamente vigentes, esta plataforma. Vamos a conocerla un poco más. Es la plataforma ciudadana, decíamos, contra el muro de Cabueñes, plataforma SOS Cabueñes. Ignacio Martínez es su asesor en este caso. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, no sé si queréis que empecemos por ahí, o antes de entrar en materia, quizás sería conveniente explicar a los ciudadanos, el que difícilmente, pero puede ser que haya quien nos conozca, qué es esta plataforma SOS Cabueñes, cuándo nace y por qué. Sí, la plataforma ciudadana contra el muro de Cabueñes, como bien dices, se crea cuando el plan general de decisión de Gijón anterior, el conocido como Plan Teixidor 2002-2007, esto es cuando se inició y cuando se dio por consolidado, planteó lo que coloquialmente denominamos como un muro en Cabueñes. Todo el mundo, casi todo el mundo en Asturias conoce esa zona de decisión. Ahora por allí discurre la autovía y entonces cerca del hospital lo que contemplaba el plan era, contra lo que habían contemplado los planes anteriores durante muchos años, durante varios lustros, un plan parcial, un desarrollo que suponía edificaciones en altura de 5 o 6 alturas, ¿no?
muchas viviendas, centenares de viviendas. Bien, eso supuso que se constituyera la plataforma, y la plataforma inició sus acciones legales, digamos, primero contra la aprobación inicial de ese plan parcial. Después de que se aprobara el plan general Teixidor 2002-2007, el plan general contempla unas zonas a desarrollar mediante planes parciales, planes especiales, y entonces inmediatamente, y eso es muy curioso, muy significativo, ya se procedió sin dilación a desarrollar ese plan parcial. Hubo una aprobación inicial, tardó un tiempo la plataforma en constituirse, pero el hecho cierto es que el año pasado se presentó un contencioso administrativo contra esa aprobación inicial del plan parcial, que está discutiéndose en tribunales. Y con independencia de esa decisión, de ese contencioso administrativo sobre la aprobación del plan, lo que sucedió es que la plataforma averiguó las implicaciones en las que se había visto inmerso Ovidio Blanco Suárez, que fue arquitecto municipal, y por lo tanto solicitó a la Fiscalía que abriera unas diligencias a raíz de la publicación de hechos significados de este hombre en la prensa, en El Mundo, en la prensa asturiana luego, en el año 2009. Y entonces, se abrió un proceso judicial en el cual Ovidio Blanco está en estos momentos en la condición de imputado, y se está intentando averiguar en el juzgado de instrucción número 5 de Sesión en qué medida se pudieran haber cometido algunos delitos por este hombre y o por otros, y ahí estamos peleando. Bueno, ese es el nacimiento, ¿no? Un poco de la plataforma. ¿Quién la compone? La plataforma la componen unos 60 ciudadanos, ciudadanas de la zona, vecinos, vecinas. Sí, por supuesto, es apolítica, es independiente de cualquier criterio sectorial o externo, y son los vecinos que están intentando defender sus derechos, que en buena medida son los intereses de todos, porque como dice el lema, Cabueñes es patrimonio de todos. Bueno, esa zona tradicionalmente fue una zona residencial que se convierte ahora en el lugar donde mucha gente pues va tradicionalmente a los múltiples merenderos que hay en la zona, a disfrutar, a descansar, a recuperar un poco lo que es la relación con el mundo rural que estamos perdiendo, ¿no? Bueno, empezáis por tanto con centrando vuestra atención en un punto de mira directo hacia el urbanismo en Gijón, y a partir de ahí, como tú decías, tirando del hilo vais descubriendo otras cosas, como por ejemplo el caso que citabas antes de este ex arquitecto Ovidio Blanco, ¿no? Sí, es un caso muy llamativo, porque, claro, no deja de llamar la atención a cualquiera que se aproxime el hecho de que el Plan Teixidor 2002-2007 contemplara 2 o 3 zonas en las cuales, con independencia de esa discusión tantas veces nombrada acerca de si el crecimiento de la ciudad tenía que cruzar o no la ronda al sur, de repente aparecen en medio de praos, aparecen planes parciales que suponen ponerse a construir en alturas, y eso, bueno, es más que sospechoso, es algo que consideramos improcedente, que no es lógico, atenta contra muchos principios razonables, y supone, pues en medio de prados, levantar, como decíamos antes, 5 pisos, formando una barrera a lo largo de 300 metros, cuando descubrimos que en esa operación hay una serie de ventas, compras de este hombre, que le hacen, como él mismo reconoció, generador de unas plusvalías, detenta unas plusvalías de unos 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Entonces empezamos a suponer que hay un supuesto delictivo que en principio, bueno, le afecta a él y podría afectar a otros, y que explicaría muchas cuestiones, ¿no? Porque no tiene, insisto, lógica, y todo el mundo lo entenderá, que de repente aparezcan como islas en torno a la ciudad, que denominamos islas de especulación, de especulación, porque no es la manera lógica de crecer una ciudad, en establecer, bueno, de manejar principios tan manidos como la sostenibilidad y otros, ¿no? Este ex arquitecto municipal logra, mediante una información privilegiada, parece ser, poder comprar un terreno que después pasa, mediante el cual da ese pelotazo al que te referías, esos 100 millones de pesetas. Sí, ¿o cómo? El asunto es más complicado, porque hay que recordar aquí que él pide la excedencia en el Ayuntamiento de Sisión en diciembre del año 2003. El último día hábil del año 2003 trabaja en el Ayuntamiento de Sisión, y el primer día hábil del año 2004 está trabajando en Sogepsa, en definitiva dirigida por el señor Buendía, que era y es su excompañero en un servicio administrativo del Ayuntamiento
en una época determinada, ¿no? Entonces él se marcha cuando ya se arranca el plan con el documento de prioridades que establece la recalificación de la zona donde él había comprado y luego vendido una propiedad que luego volvió a comprar para luego volver a vender. Es decir, él abandona el ayuntamiento dejando todo listo para que con posterioridad se pudiera generar esa plusvalía que le beneficia a él y a otros, ¿no? Y esto sigue un calendario muy claro que pusimos en conocimiento de la Fiscalía y de todas las partes implicadas y que no tiene desperdicio, ¿no? Hay una relación causa-efecto clara y bueno, eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? En qué medida eso supone pues unos delitos u otros, ¿no? Evidentemente esos delitos tendrían hipotéticos supuestos delitos, tendrían una repercusión sobre todo ese plan, ¿no? Y claro, aunque ahora ese plan haya sido tumbado por los tribunales, está muerto pero no está enterrado porque estamos esperando por el Supremo. El Ayuntamiento recurrió al Supremo, creemos que eso no va a tener mucho recorrido, pero bueno, ahí está la posibilidad, pero en principio está muerto, no está enterrado pero está muerto. El Ayuntamiento lanza un nuevo plan, que es el que se acaba de aprobar ahora, y al lanzar ese nuevo plan nuestra sorpresa es grande cuando advertimos que repite los mismos errores del anterior, porque vuelve a dejar esa propuesta como estaba, exactamente, bueno, con una diferencia mínima, ¿no? Aquí lo que procede es una reflexión sobre ética y sobre estética, o sea, si hay un proceso abierto, si se está discutiendo la legalidad de la operación, si hay delitos de mucha gravedad en marcha, lo más lógico hubiera sido el que el Ayuntamiento, por alejar cualquier sombra de duda, hubiera retirado esa propuesta del nuevo plan, porque mantener la propuesta, defendemos, es tanto como consolidar la acción que a ojos de todos, incluso el propio Ayuntamiento en su momento, fue condenable, y es condenable. O sea, sí, hay que recordarlo, que el Ayuntamiento reconoció que entonces, lo único que sí hizo el Ayuntamiento fue exculparse y decir que de ese pelotazo ellos no tenían pero si eso estaba mal, ¿por qué volvemos a repetir el plan y por lo tanto por qué estamos garantizándole el mantenimiento de esas plusvalías o el que nadie se las reclame a ese hombre, ¿no? Hay que recordar que el Ayuntamiento tiene una parte importante de los terrenos del plan parcial y eso lo dijimos desde el principio y eso supone también problemas que repercuten en el procedimiento administrativo, en fin, pues nada, nos encontramos con que el Ayuntamiento repite en el nuevo plan el plan parcial de Cabueñes, con lo cual nosotros nos veremos obligados, la plataforma se verá obligada a pelear y a combatir contra el plan general ahora. Pedís una planificación urbanística, decís, legal, limpia, claro, sostenible, justa, y eso parece que no hay forma de lograrlo, ¿no? Esas son expresiones que figuran en uno de nuestros últimos comunicados y agradecemos la oportunidad de que alguien que pretenda hablar sobre ello. Hay que recordar lo que sucede en Llanes. Lo que sucede en Llanes lo citaba yo al principio, ¿no? Es una vergüenza, difícilmente sostenible para Asturias y para quienes gobernaron Asturias y Llanes durante este largo periodo, ¿no? Porque en el fondo lo más importante que puede hacer un concejo, un ayuntamiento, es su política territorial, organizar su territorio, y a eso debería de dedicarse el mayor empeño. Pero claro, eso tiene repercusiones brutales, porque en el fondo no es tan importante hacer las cosas en un sentido o en otro como hacerlas dentro del marco legal, que es una reflexión que hay que recordar cada vez con mayor frecuencia, lamentablemente. O sea, no importan tanto las políticas, no es tanto la cuestión de si yo quiero hacer suelo industrial aquí o allá o de esta manera, sino el garantizar a todo el mundo que eso no es un privilegio, un beneficio para nadie, de que eso se hace con toda limpieza y corrección, porque de ahí deriva el que luego, si una industria quiere implantarse ahí, tenga seguridad jurídica o no. Vamos a ver, ¿quién va a invertir ahora en Llanes? ¿Alguien va a hacer algo en Llanes? Es decir, con un plan general tumbado, ¿no? Con varios planes tumbados sucesivamente. O sea, vamos a ver, cualquiera que haga algo en Llanes se expone, diga lo que lo digas en su contrario, a que lo que haga lo pierda. Claro, y el problema está en que buena parte de los que hicieron se resisten como gato panza arriba a perder sus supuestos beneficios. Es algo parecido a lo que presuntamente está sucediendo aquí. Y las administraciones tendrían que tener el coraje para advertir eso y actuar sin ninguna sombra de duda
Y eso no está pasando en Sisión, y Sisión aquí va a seguir el camino de Llanes, como está sucediendo lamentablemente en otros lugares de Asturias. O sea, porque, bueno, ahora nos encontramos con otros episodios. Bueno, el plan general, en la medida en la que repite la propuesta de Cabueñes, va a tener los mismos problemas que manifestamos, que con la prepotencia habitual no fueron oídos por las administraciones involucradas. Y bueno, pues volveremos a tener que discutir cuestiones particulares sobre Cabueñes, pero ahora lamentablemente no solo particulares sobre Cabueñes, sino generales sobre todo el plan. El urbanismo, desgraciadamente, ha venido asociado en muchas ocasiones en los ayuntamientos, quizá no ahora tanto por la dichosa crisis y la burbuja inmobiliaria que estalló y todo eso, pero ha estado asociado en muchas ocasiones como forma de financiación, como corrupción para algunos ayuntamientos, ¿no? Bueno, afortunadamente ahora están empezando a hacerse reflexiones colectivas y particulares sobre los muchos errores cometidos en los últimos años. Lo que no es de recibo es pensar que toda la actividad económica de una comunidad, de un país, gira en torno a la construcción y a las contratas, ¿no? Entonces estamos pagando excesos y alguien parece no saber todavía valorar y apreciar eso. Las tremendas plusvalías generadas, brutales, evidentemente hicieron ver a muchos que lo más fácil era buscar caminos tortuosos, ¿no? Y claro, esos atajos se pagan, ¿no? Y por desgracia, todo el mundo tiene una visión de lo que sucede en el Mediterráneo. Bueno, por desgracia eso no solo sucede allí. Tenemos que hacer todos los esfuerzos porque no estemos trasladando aquí prácticas, lamentablemente, que se están reproduciendo. Bueno, una de las pocas ventajas que puede tener la actual crisis es que quizá, como no se construye, no permite esos chanchullos urbanísticos, ¿no? O hay quien se vuelve más osado. También puede ser, ¿no? O hay quien se vuelve más osado. ¿Y eso está ocurriendo también? Sí, creemos que sí, porque ahí está el último de los episodios con el que nos encontramos y es verdaderamente muy sorprendente, ¿no? A eso vamos, si le parece. La Fiscalía de Asturias ha abierto diligencias por la conducta de la todavía alcaldesa Paz Fernández Felgueroso en el Plan General de Gijón por Somonte. Hay varias cosas que podríamos destacar de ahí. Una de ellas, un poco embarazosa y difícil de explicar, es la relación de parentesco, creo que es su primo o su sobrino o algo así, ¿no? Entre la alcaldesa en funciones y su sobrino, efectivamente, su sobrino Rafael Riba Meana, lo que podría haber conllevado, por tanto, un trato de favor hacia este hombre, ¿o no? Sí, lo que sucede es que aquí hay que explicar las cosas con un poco de orden, porque en el año 2004 hubo una iniciativa por parte de un promotor privado, efectivamente familiar de la alcaldesa, para poder desarrollar una actuación industrial, turística, un circuito deportivo en esa zona de Somonte. Bueno, eso no prosperó. Del año 2004 al 2007 se siguieron trámites y eso no prosperó. Y hubo personas que tuvieron conocimiento de eso por motivos profesionales, en fin. La cuestión es que cuando ahora se lanza de nuevo el Plan General de Sisión en el 2010, en el documento de prioridades, en el primero de los peldaños de la escalera que hay que seguir, la zona no figuraba como suelo industrial. Bueno, parecía normal. Si se había iniciado el trámite en el 2004, se había abortado en el 2007 por decisión de la cuota, del ayuntamiento, de quien fuera, de varias instituciones, el asunto es complicado para explicarlo aquí rápidamente, parecía lógico que no se insistiera en esa propuesta. Pero la gran sorpresa está en que unos meses después de que el propio ayuntamiento de Sisión dijera que allí, como estaba establecido, no había suelo industrial. Hay que recordar que la alcaldesa dijo que el plan iba a ser repetición del anterior al 99%, en una famosa entrevista en la prensa. De repente vemos que se considera como industrial. Es decir, nos encontramos con que en unos meses, del primer peldaño al segundo y al tercero, y al final de un proceso acelerado, bajo el mandato de este equipo de gobierno, de la alcaldesa, una zona que era suelo no urbanizable o que incluso tenía en parte la consideración de recuperación industrial, porque hay serios problemas ahí con unos vertederos muy antiguos y de complicada
complicado manejo, pasan a ser, pasan de ser suelo no urbanizable a ser suelo industrial. Pasan de un extremo a otro de la clasificación. Eso supone mucho dinero en juego. Y entonces no hay más que recordar episodios vividos para poner en conocimiento de la Fiscalía el que no tanto por la circunstancia del parentesco, sino por la circunstancia del interés demostrado, que es supuesto que ahí está para ser demostrado o no, por la alcaldesa, estaríamos en una circunstancia que la hubiera obligado a ella a no votar el día 13. Porque hay que recordar que el Ayuntamiento de Sisión decide, teniendo las elecciones el 22, hacer un pleno el día 13 para aprobar esto. Y que ese cambio de esa zona importante, de Somonte, de Sotiello, no se puede hacer sin el visto bueno de la alcaldesa. Entonces, la misma persona que estuvo involucrada, que tenía conocimiento en el asunto, que tiene ese puesto de responsabilidad, es la que o manda o permite hacer esa operación que es verdaderamente escandalosa y que no tiene sentido por muchos motivos, ¿no? Esto es lo que en principio ahora tiene que investigar la Fiscalía, el juzgado que corresponda. Vosotros habéis puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos y ellos han abierto diligencias, ¿no? Efectivamente, nosotros esperamos, con la prudencia que nos caracteriza, aunque algunos no lo quieran ver así, esperamos a que se produjera la votación, porque bueno, hasta pensábamos que podría haber un poco de sentido común y que la alcaldesa no votaría, ¿no? Viendo ese antecedente, esa situación. Se produjo la votación el día 13 en el pleno, la alcaldesa votó y nosotros pusimos el 14 el asunto, despachamos el asunto a la Fiscalía y la Fiscalía lo estimó, que ya es un paso, bueno, de la importancia que tenga, pero es un paso. Podía haber entendido que no había motivos y sí entendió que había motivos para ponerse a dedicar parte de sus esfuerzos a intentar aclarar el asunto, porque había una exposición fundada de lo que pudieran ser delitos. Aunque no es a lo que dais más importancia, pero lo cierto es que esa empresa, el único administrador es el sobrino de la alcaldesa, ¿no? Aunque no centráis el foco sobre ese asunto, ¿no? Aunque algunos comentarios de prensa, incluso la propia alcaldesa, diga que nosotros conocemos las normas, creemos, ¿no? Entonces la ley dice claramente que hay que abstenerse a partir de un grado, hasta un grado de relación. No era este el caso. Aquí hay otras cuestiones en juego, ¿no? Esta, como comentamos en un comunicado de prensa, esa no es una propuesta seria ni solvente, porque esa propuesta no viene avalada adecuadamente. Estamos hablando de nada más ni menos que de 500.000 de metros cuadrados de suelo industrial. Cualquiera que entienda de estas cuestiones sabe lo que es un metro cuadrado, lo que vale un metro cuadrado, lo que repercute. Por 558.000 metros cuadrados, ¿no? Más de 500.000. Claro. Y eso, insisto, no estaba contemplado en la primera propuesta que hizo el ayuntamiento, que era soberano el ayuntamiento para hacer cualquier tipo de propuesta, en coherencia con el archivo, el desistimiento del asunto que se había producido cuando se había cerrado la iniciativa en el 2007, ¿no? Esta empresa, cuyo único administrador es el sobrino de la alcaldesa, además tiene un crédito incobrable, ¿no?, con el Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, no, que tiene un crédito incobrable con administraciones. Con la administración, con un organismo oficial, bien. No exactamente con el Ayuntamiento. No, eso es lo que nos consta de algunas averiguaciones que hemos realizado a partir de fuentes públicas, que ahí están también a disposición de la Fiscalía, y bueno, veremos a ver a dónde llega eso, porque también hay un conglomerado de empresas ahí y alguna de ellas está sin actividad desde hace tiempo. O sea, que recibió un dinero que ahora no hay posibilidad de Sí, bueno, eso es la cuestión del crédito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si este plan acaba siendo aprobado con esta línea, evidentemente el promotor de la iniciativa tendría, esperemos que no sea así, tendría un beneficio brutal, claro. Evidentemente todos los problemas desaparecen. Claro. En fin, la alcaldesa dice que está muy tranquila y que se verá que no hay ningún tipo de actividad ilegal o actuación ilegal. Que es lo que tiene que decir, pero en todo caso nosotros, claro, como ciudadanos que pagamos impuestos y que tenemos unos derechos y que aspiramos a una buena gobernanza, esperaríamos otra posición de la alcaldesa, ¿no?, explícita, coherente y razonable, para explicar lo que es a todas luces inaudito. Todo el que se asume a esto, las 4 pinceladas que estamos poniendo sobre la mesa, entenderá que esto no se puede presumir de esto, desde luego, en absoluto.
O sea, hay que explicar muchas cosas porque todos los conceptos manejados, el cambio radical, no es que se haya movido el límite de una finca, no es que tanto por superficie como por el cambio de clasificación, como por las circunstancias anteriores, desde luego la alcaldesa, entendemos, tendrá que dar muchas más explicaciones. Hay que recordar que algún concejal los llamó malos ciudadanos, ¿no? por estas denuncias. Sí, bueno, pero también habría que recordar aquí, el otro día el presidente lo hacía, como el señor Sanjurjo, en una reunión que tuvimos, nos dijo que él tenía todo el poder político y social y que, bueno, pues que si aspirábamos a cualquier atención a nuestras peticiones, que nos presentáramos a las elecciones, ¿no? No sé si decir, porque no me compete a mí, no es cuestión de la plataforma, de aquellos polvos, estos barros o estos resultados, ¿no? Pero suponemos que todo pesa. Evidentemente, el tratar a la gente como se la ha tratado durante tanto tiempo, pues no puede dejar de generar alguna reacción. Y ahora que puede surgir una nueva corporación en el Ayuntamiento de Gijón, ¿pensáis que puedan repetirse estos errores, estos males? ¿Confiáis en que no? Estamos a la expectativa. Antes de las elecciones mantuvimos encuentros con diversos grupos políticos, con aquellos que entendimos que podían tener representación, lo solicitamos por lo menos, y bueno, mantenemos los contactos y las puertas abiertas. Hay declaraciones confusas. Lo que hacemos es un llamamiento a la reflexión y al coraje, ¿no? Antes hablábamos del asunto de Llanes. Aquí también nos llama la atención, quizás, parafraseando algo importante que dijo, que la guerra no se puede dejar en manos de los militares, que es demasiado serio. A lo mejor estos asuntos no hay que dejarlos en manos de los arquitectos, son demasiado serios y entonces esperamos que se sepa elevar la vista más allá de intereses gremiales o sectoriales, de las presiones lógicas de los promotores, porque nosotros entendemos que este es el principio del fin del nuevo plan. Y sería muy triste que no se rectificara a tiempo. Porque claro, tira para adelante que libres es lo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Y si alguien ahora piensa que este discurso de que la ciudad no se puede parar, más vale que nos paremos un momento, 1 año, 2 años, y se rectifique lo que es un error anunciado, a que no tengamos luego que empezar a repetir procesos que lamentablemente no son conocidos. En cualquier caso, ¿puede rectificar la nueva corporación algunas de estas decisiones? ¿Está a tiempo de hacerlo? Sí, hay una especie de leyenda urbana, una leyenda de la especulación, que dice que, claro, que cuando uno tiene una clasificación de un terreno como urbanizable, eso es algo así como algo que puede llevar a un banco para lo que deja en herencia. Eso no es así. La ordenación del territorio, que no es el urbanismo, porque eso cambió. Hay un problema serio para enfocar estas cosas desde un punto de vista global. Casi no hay gente capacitada para tener una visión de conjunto. Es decir, los concejos son soberanos para tomar decisiones, para ordenar su territorio. Y si hoy aquí está dibujado una zona urbanizable, y si yo alego y estimo y argumento mínimamente que a la ciudad le interesa aquí tener un parque, un jardín, se pone en el siguiente plan un parque, un jardín, y no pasa nada. Y nadie tiene derecho a ser indemnizado. Esa idea de que hay unos derechos patrimoniales, eso es falso. Solo cabe la indemnización cuando haya una licencia concedida en regla, no se pueda llevar a cabo por causa del promotor, y interfiera en ello también una decisión de la administración. Pero solo es la licencia, y también habría que discutir eso, la que da, no el que esté pintado de un color o no en un plano. Evidentemente, nadie, entonces estaríamos siempre en manos de especuladores. Claro. Suponiendo que hubiera en un ayuntamiento un tipo que reclasificara, eso que queda reclasificado ya de por vida, aunque hubiera sido ilegítimo, aunque luego la siguiente corporación no esté de acuerdo, no, la siguiente corporación está en su pleno derecho, clasifico, reclasifico, y porque yo ya llegué incluso a oír a alguien, que claro, que llevando esa teoría al absurdo, una población estaría continuamente en cada plan incrementando su suelo urbano, ¿no? Podemos cambiar de criterio, porque estaríamos agotando si lo anterior es intocable, lo anterior es intocable, lo que está construido, lo que no está construido, no hay nada intocable. Y hay soluciones, muchas y variadas. Bueno, hay que tener el coraje político. Siempre que pasa por aquí alguna asociación le hacemos la misma pregunta, y es que sorprende que hoy en día
con tantas tareas que tenemos todos, con esta vida de estrés que llevamos, con además con una situación económica como la que tenemos, y que haya gente que voluntariamente, desinteresadamente se dedique a estas cosas. Y en este caso, además, tan complicado, mucho más, porque el tema es complejo. Hay que, quizá de eso se valen algunos, ¿no? Que el tema es tan sumamente complejo para los vecinos de a pie que, bueno, pues como no lo entienden. Tenemos una estructura administrativa, judicial e incluso policial, lamentablemente, que está demostrando que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Los temas importantes son complejos y parece que tenemos una policía, una administración de justicia especializada en el gitano, el que hurta o el que amenaza, o ahora los delitos de violencias, con todos mis respetos para todos los delitos. Que los delitos urbanísticos no existieran, ¿no? Es tremendamente complicado. Nosotros sufrimos un proceso verdaderamente larguísimo, muy complejo, en muchas ocasiones irritante, en el asunto de Vídeo Blanco, explicar planos, llevar planos, adjuntar planos, discutir con el tribunal si los planos hay que copiarlos en color o en tamaño tal, si no hay copiadora, si no... Bien, claro, no solamente lo importante es complejo, sino que lo que estamos es necesitado de que todo el mundo ponga su empeño en aclarar esas cosas, porque si no las consecuencias generales para la sociedad pues van a ser, pueden ser brutales. De todas maneras, aquí la plataforma yo creo que debe su existencia a gente como Sanjurjo, que con su chulería pues espolea a todo el mundo, claro. Os hizo tomar bríos, bueno, a los vecinos, que en definitiva son los que están desempeñando el papel crucial aquí, claro. Sí. Porque lo podía haber arreglado y podía haber anulado esta plataforma de forma sencilla si hubiera atendido en una entrevista incluso recordamos que se cabreó mucho y que dijo que ponía la mano en el fuego por Vídeo Blanco, ¿no? Sí. De una manera también muy onomatopeya. Pero bueno, esta idea de que me da igual, bueno, os atiendo como un favor divino, pero vamos, me da igual lo que me digáis, porque gobernamos, gobierno y gobernaremos y... Claro, después de 30 o 32 años o 31 años, pues... Sí, claro. Crea a veces también esa excesiva permanencia en el poder, crea este tipo de vicios también, me imagino, ¿no? O sea, es que en realidad el equipo de gobierno municipal de Decisión maltrató a los ciudadanos. Eso es así, se puede decir con toda claridad, porque por ejemplo la alcaldesa recibió peticiones reiteradas de entrevista a las que no atendió, y otra gente también pudo haber atendido y oído la plataforma en su momento, ¿no? Pero bueno, no había interés en escuchar cosas complicadas, ¿no? Si uno va a hablar de un arreglo de un camino, pues bueno, pero estas cosas, me asustan. Son importantes, como decíamos antes. Ignacio Martínez, asesor de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes. Si quiere añadir algo más, es el momento. Si no, desde luego agradecerle que haya estado con nosotros en una ocasión más. Hombre, agradeceros a vosotros la atención y sobre todo hacer un llamamiento a la reflexión y el coraje, decía antes, ¿no? Elegimos a gente para que nos gobierne, para que tome decisiones importantes, no necesariamente populares, y las decisiones tienen que ser en bien de todos y no en bien de sectores que pueden hacer mucho ruido, mucha presión, como pueden ser ahora los promotores o incluso colectivos de técnicos. Y entonces en Sisión se necesita coraje, reflexión y habilidad. Y desde luego lo que vamos a reclamarle a la corporación entrante es que rectifique esto, porque un plan con este marco no va a ningún lado, nada más que al desastre. Y hay soluciones, por supuesto, como le dijimos en su día a Sanjurjo, y tampoco quiso ir, en fin. Esperemos que al menos los que lleguen ahora, que sean quienes sean, no traigan los mismos vicios o no los adquieran, ¿no? Confiamos. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores, por seguirnos en un Primera Plana más. Aquí ponemos el punto y final a nuestro programa por hoy. La semana que viene volvemos, ya saben, cada viernes y cada domingo en esa redifusión. Tienen una cita con la actualidad en formato de entrevista en Primera Plana. Hasta la semana que viene.